Hoy nos adentraremos en una historia real que se convirtió en leyenda, que ha aterrorizado a miles de niños y que todos crecimos escuchando que si te portabas mal, venía el hombre del saco. Te llevaba con él y no volvías a ver ni a tu familia ni a tus amigos. Pero, ¿dónde empezó todo esto? Acompáñame en este episodio donde te contaré la historia del hombre del saco. Buenas curiosos, bienvenidos a El Baúl de mis gatos. Pues empezamos con esta primera historia. Nos metemos en el primer capítulo y espero que os guste mucho. En la historia de hoy nos encontramos en España, concretamente en Gádor, Almería, y es junio del año 1910. Aquí tenemos varios protagonistas e intentaré que los distingáis a todos bien. Francisco Ortega, conocido por todos como el Moruno, es un hombre de 55 años que es agricultor de la zona y está enfermo de tuberculosis. Está desesperado y cansado de remedios que no le ayudan para nada a curarse y decide ir con la curandera de la zona. Ya ha probado con varios, pero ha sido todo un fracaso y la verdad es que no tiene muchas esperanzas. Agustina Rodríguez es conocida como la bruja y intenta curarlo, pero sin éxito, igual que los anteriores, pero con la diferencia de que se le ocurre una brillante idea, que es acudir al barbero del municipio, Francisco Leona, que parece ser que hacía también de curandero, pero que tenía antecedentes criminales. En nuestro Instagram, El Baúl de mis gatos podcast, tenéis imágenes, una foto de Francisco Leona y otras de las portadas de la prensa de esa época, a la que podéis ir a echarle un vistazo si sois tan curiosos como yo. Así que os invito a que vayáis y nos sigáis y miréis las fotografías para ambientaros un poco más. Pues como habíamos dicho, el Moruno padecía tuberculosis, fue a buscar a Agustina y a Agustina se le ocurrió ir al barbero, a Leona. Leona le propone a el Moruno que la mejor solución, dado que nada había funcionado, era secuestrar a un niño para que se bebiera su sangre y se untara en el pecho la manteca que extrayeran del cuerpo de este. Con la manteca se refiere a la grasa. El Moruno y Leona llegaron a un trato y este les pagó a los curanderos 3.000 reales de la época. Hoy en día eso serían más o menos 4,5 euros. Una vez tenía su dinero, Leona se pone a trabajar en su brillante plan para secuestrar a un niño, pero solo no lo podía hacer, ¿no? Y Agustina como que mucha ayuda no iba a dar. Esta tenía un hijo, Julio Hernández, que era conocido como el Tonto, y le ofreció 10 duros, que son unos 30 céntimos de euro, para que ayudara a Leona a secuestrar un niño. Julio aceptó y tristemente no sabía que se convertiría en el hombre del saco, esa famosa leyenda que aterroriza a cualquier niño con tan solo escucharlo. Pues los dos hombres, saco en mano, cogieron y emprendieron su misión: secuestrar a un niño para meterlo en un saco y llevárselo.
El primer intento fue un fracaso. Lo intentaron con una niña de Benedux, pero se puso a gritar y les fue imposible meterla en el saco. Tuvieron que huir de la zona porque si no los pillaban. Pero el 28 de junio el tonto consiguió su misión y metió a un niño que se llama Bernardo y tenía 7 años. Secuestró a Bernardo, lo metió en el saco y cogió camino hacia el cortijo. Una vez llegó allí, tenemos pues a los 3 mirando al niño, a Agustina, a Julio y a Francisco, y deciden empezar con el fatídico ritual. Le hacen unos cortes en las axilas a Bernardo, le sacan sangre y se la dan a El Moruno para que la beba. Lo vuelven a meter en el saco y se lo llevan a otro lugar. Por lo que he leído, más o menos a unos 4 kilómetros del cortijo donde estaban, se lo llevaron y empezaron pues a sacar la manteca que necesitaba El Moruno para untarse en el pecho. Leona, para que no quedaran pruebas o bien fuera más difícil, cogió y empezó a golpearlo con una piedra para desfigurarlo y que nadie pudiera conocerlo. Ante todo esto, por difícil que parezca, la historia aún no ha tenido fin, porque dio un giro que yo creo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Por lo menos a mí me ha sorprendido un montón. Julio Hernández, conocido como el tonto, como ya sabemos, le habían prometido 10 duros, pero su pago no llegaba. Y entonces, como a él no le engaña a nadie porque no es tonto, decidió ir a la Guardia Civil a denunciar el crimen. Fue decidido para allá y dijo que le había parecido ver en la balsa del Moruno un cadáver. Y así fue como se chivó de todo lo que habían hecho. Por supuesto, Agustina lo negó y Francisco Leona también. El Moruno, por su parte, pues no se comenta nada, pero supongo que claudicó. Al final, el juicio fue en el año 1911 e irónicamente Francisco Ortega no murió de tuberculosis, que era su ansiado deseo. Leona le consiguió ese deseo a Francisco Ortega. El garrote se le adelantó a la enfermedad y murió por sentencia. Agustina la bruja también sufrió el mismo destino que el Moruno, y Francisco Leona no corrió la misma suerte. Murió en la cárcel de gastritis antes de su ejecución y al final el que murió de una enfermedad fue él. Y la estrella de nuestra historia, Julito, pues fue el único que se fue de rositas. Lo indultaron por padecer demencia, así que al final el tonto fue el único que tuvo suerte. Esta historia nos hace reflexionar acerca de hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando estamos desesperados. Se convirtió en una leyenda urbana que ha sido usada por los padres para conseguir que sus pequeños les hagan caso. El hombre del saco también es conocido como el sacamantecas, como Boogeyman, y la verdad es que con solo escucharlo creo que a más de uno se nos ponen los pelos de punta. De hecho, el 11 de agosto de este año 2023 se estrenó una película española que fue inspirada en este crimen real y que se llama igual, El hombre del saco. Y hasta aquí la historia de esta semana, curiosos.
Muchas gracias por haberme escuchado y espero que hayáis disfrutado mucho. Si os ha gustado, os invito a que nos sigáis para que no os perdáis nada, puntuéis el podcast y comentéis el episodio para saber vuestras opiniones. Nos podéis encontrar en Instagram y en YouTube como El Baúl de Mis Gatos Podcast y en Spotify como El Baúl de Mis Gatos. Esperamos veros por todas nuestras redes sociales para que no os perdáis detalle de nada. Estamos encantados de recibir vuestros mensajes con historias que queráis escuchar, sugerencias o simplemente con vuestro apoyo. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio y recordad, la felicidad no brota de la razón, sino de la imaginación.